Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio de Desquiciadas del Libro. El primero del verano real, ¿no? El verano es julio y agosto. El verano es julio y agosto, claro. sí. Entonces, bueno, como creemos que muchos nos estaréis escuchando ya desde la playa, piscina, montaña o cual sea vuestro plan de verano, hemos decidido traer un episodio de salseo. De una cosa que a mí me encanta, que es como una especie de salseo literario póstumo clásico, es un título muy largo. Eso nos lo inventamos en el episodio de Harper Lee, pero no. Hoy es salseo sí, literario también, póstumo también, porque se nos ha muerto la persona a la que vamos a hablar. Pero esto es casi casualidad, porque si pero hubiéramos se murió hace grabado, 2 años, por eso digo. Clásico, pues bueno, un poco del género sí, pero es, digamos, salseo literario, true crime de flipar. A mí el tema true crime, ya sabes que me va bien siempre. A ver, porque es que nuestros episodios siempre surgen de un comentario random que se hace en el anterior episodio o en uno de los anteriores. A Abril y a mí se nos da fenomenal inventarnos un episodio cuando estamos grabando uno. O ser orgánicas, que hay que hablar así como orgánicas. Sí, en ese tema, ¿no? Entonces, esto se nos ocurrió el día que hablábamos, si no me equivoco, de las hogueras literarias. Sí. Que hablamos del libro El odio, de Luis G. Martín, el libro que iba sobre José Bretón y que ha retirado Anagrama. Y bueno, nos pusimos a charlar, que es una cosa que hacemos sí, nosotras mucho. Le sacamos un poco de punta al tema qué libros son éticamente admisibles o yo qué sé. Pensamos en cancelaciones, en hogueras literarias y todo eso, y a mí se me vino a la cabeza porque días alternos, esto funciona, señores. Ah, pero está bien, tú sabes cuándo, días alternos, yo no lo sé, siempre es una sorpresa. Alternos, quería decir esporádicos, porque recuerda que no sé usar palabras. Entonces, días sueltos, esto funciona. Sin avisar. Y pensé en, madre mía, hay cancelaciones por motivos que pueden ser muy respetables, pero bueno... Bueno, da igual. Ahora es que si no voy a spoilear un poco. Hay cancelaciones sobrevenidas de comentarios o actitudes de los autores o incluso de las editoriales un tanto cuestionables como cancelación porque todos tenemos un mal día y sin embargo no se ha cancelado a determinados autores o autoras que tela marinera. Exacto, entonces yo hoy quiero hablar de hoy el episodio, aprovechando que la señora Nieto tiene una voz cuestionable. Sí, no me juzguéis, estamos grabando después de San Juan. Sí, increíblemente, yo estoy bien. El maquillaje y una vez más el remescar antiojeras son mis mejores amigos. El cutis lo tengo bien, la voz regu, es para compensar. No, yo el hígado, pero es igual, no es el tema. El tema es que hoy me apetece hablar de una autora, digo que aprovechando que la señora Nieto no tiene voz, hoy voy a llevar un poco la voz cantante, de una autora que ha sido casi pilar en mi vida literaria, en mi vida como lectora, y que tiene una historia tierna. Bueno, hay un poco de todo en este capítulo. Sí, hay ternura. Yo tengo que decir que a mí esto me sorprendió muchísimo, porque cuando me contaste esta historia, cuando grabábamos aquel episodio y me dijiste, pero no sabes esto, me pareció una historia tan absolutamente surrealista. It's so crazy. ¿Cómo no podía saber yo esto? Ya, es que es increíble. Es que no se sabe mucho, tío. Es que no se sabe, Bueno, claro. a lo que voy. La autora es Anne Perry. ¿Conoces a Anne Perry? Que yo cuando me dijiste el nombre dije, pues su madre la conocerá mucho, yo no. Claro. No has leído a Anne Perry, no. Por lo tanto, vale. Bueno, entonces la voy a presentar un poco como autora y os voy a contar así anécdotas costumbristas, vaya, abrir el camino. ¿Cómo la conocí yo? ¿No? Bueno, Anne Perry es una autora, ha fallecido bastante mayor en 2023, es una autora, habrá fallecido con 80 y pico, 90. Y es una autora a la que yo descubrí, bueno, creo que quien me conozca un poco o lleve un tiempo escuchando este podcast sabrá que yo estudié 2 filologías. Y cualquier persona que haya estudiado 2 filologías, bueno, y por el medio aparte un máster en edición, se encuentra con una gran paradoja vital, que es que normalmente tú estudias filología porque te gusta leer. Si no, mal vamos. Y estudiar filología te impide leer, porque hay tantas lecturas obligatorias que solo puedes leer eso. Que no digo que esté en contra ni nada por el estilo, pero yo es verdad que los 8 años que me pasé metida en la facultad yo no podía leer prácticamente nunca un libro por ocio. Por ocio, por gusto. Entonces, Anne Perry es una de esas poquísimas autoras a las que leí durante aquellos años de mi larga travesía por el desierto filológico. Y ni siquiera compré el libro, el primer libro que compré, que es este, que es, he tirado todo, es Los crímenes de Carter Street, que es el primer libro de esta serie, de la que ahora hablaré. Es que no lo compré ni siquiera en una librería, lo compré en las fiestas de Foz, había, o sigue habiendo creo, un puestecillo de libros descatalogados que los vendían a €1.
Ay, me encantan esos Ya, puestos. es que imagínate, yo Es me una enfermo fantasía. un Este momento poco. librería de viejo de todo a Sí, un sí, euro. sí, sí, sí. Entonces, ¿Te encuentras joyas? Pues ahí me encontré esto. Entonces, me lo devoré. Es una autora que escribe, para mí tiene varias características, la presento así un poquillo sin entrar en grandes detalles. Es una autora que tiene toda su bibliografía se basa en dos series, la del Inspector Pitt y la del Inspector Monk. La del Inspector Monk nada sé sobre ella, ¿vale? Creo que es ambientada en una de las guerras mundiales, pero es que ni sé en cuál. Con lo que te gusta a ti una guerra. Ya, bueno, deja de decirle a la gente que me gustan las Es que es guerras, verdad, lo dices que no siempre. está el panorama geopolítico. Literariamente hablando. Literariamente hablando. Bueno, la serie del Inspector Pitt, de cuyo primer volumen es Los crímenes de Carter Street, y, bueno, he traído los 5 primeros, tengo 26 en casa, ¿vale? O sea, Muy bien. yo creo que solo se editan en bolsillo directamente, o sea, son libros que siempre salen directamente en bolsillo, y todos tienen esta característica, ¿no? De que el título incluye una calle de Londres. Hay a veces ficticia, a veces real. Los crímenes de Carter Street, los cadáveres de Callender Square, el ahogado del Támesis, los robos de Rutland Place, ¿vale? Es este Es rollo. un poco Conan Doyle. Sí, es que es muy Conan Doyle. O sea, bebe de lo mejor del género clásico británico negro, pues es Conan Doyle, Agatha Christie, etc. Y tiene la característica de que lo ambienta todo en la Inglaterra victoriana y es una diosa de la ambientación, ¿vale? O sea, a nivel que más o menos cada libro transcurre en un año, ¿no? O sea, entre un libro y otro suele haber pasado un año. Y describe los vestidos exactamente con... en 1874 dejó de estar de moda el escote no sé cómo Y y se ya puso. todo... O sea, es una locura también todos los absurdos desde el punto de vista de hoy, convencionalismos sociales, de que las patas de las tremendo. mesas tenían que estar vestidas porque podían recordar a la pierna de una mujer, no fuera a ser que allí que un hombre se nos desbocara por ver la pata de una puta mesa y esas cosas. Entonces... Pero entonces rigor histórico a tope. No, rigor histórico es bestial. Entonces, la serie del Inspector Pitt empieza con ese libro. No, bueno, voy a hacer un poquitito de spoiler del primer libro, pero es que es fundamental para entender la serie. Charlotte es una chica de buena familia, la hermana mediana, de una familia de clase media alta, digamos, tirando a alta. No es la aristocracia, pero bueno, muy bien relacionada, una burguesía muy bien acomodada. Y su hermana mayor, Sara, aparece muerta. Y el Inspector Pitt, que es pues casi de lo más bajo de la sociedad, porque la policía en aquel momento era prácticamente lo más bajo de la sociedad, él es hijo de un guardabosques, es un hombre hecho a sí mismo y demás, aparece para investigar el crimen. Y era una de las cosas, bueno, no sé si hoy es muy diferente, pero es muy diferente la sociedad, pero la invasión de la intimidad que supone una investigación, es decir, para investigar un crimen en una familia... Probablemente sigue siendo igual. Es que tiene que salir toda la mierda, Claro. todo, y todos tenemos mierda, ¿vale? Entonces, bueno, todo eso va pasando y, oh, sorpresa, el Inspector Pitt y Charlotte se enamoran y a partir de ahí vamos viendo, tú piensas que el primer libro se publicó en 1979 y esta mujer ha estado hasta casi su muerte, hasta la pandemia más o menos, o sea, son 40 años, escribiendo un libro cada año y medio, sí, son 30, lo tenía por aquí apuntado, 32 entregas en total. Yo me he debido leer unas 25 o así, porque durante años, claro, yo no lo pillé en el 79, me las leía seguiditas como el paso doble. Y luego cuando ya tuve que esperar un año entre una y otra me empezó a dar un poco de pereza. Pero bueno, vemos la evolución de Pitt, luego se mete en temas políticos, llegamos a la muerte de la reina Victoria. Él acaba trabajando en una especie de, bueno, el MI5, ¿no? Es el sistema, el servicio secreto, digamos, británico. También su evolución como pareja, la paternidad, bueno, millones de cosas y muchos temas de los personajes secundarios. Hay, por ejemplo, una anciana que es la tía abuela Vespasia, que es... Oye, el nombre que me gusta. Sí, esa sí que es como de súper clase alta, entonces es como la vía por la cual ellos a veces entran incluso en Buckingham y demás. Bueno, de verdad que es maravillosa, o sea, a mí me flipa esta serie. Me parece un tema de libro como súper interesante para leer en verano. Lo veo sí, muy bien, llevártelo a la playa, leer. Total. O sea, a ver, yo me he leído algunas en una tarde. O sea, es que lo veo muy ameno, lo veo muy eso, muy Conan Doyle. Yo no sé cómo están de colocación en librerías, o sea, no sé si están descatalogadas o qué, yo creo que no. Bueno, yo creo la que editorial estas de bolsillo, que sí, esta colección la sigue editando. Así sí, efectivamente, y yo creo que se encuentran estos libros y de verdad que
como te enganche el primero, ya no puedes parar. O sea, a mí solo preparar este capítulo me ha dado ganas de volver a empezar por el primero y leerme ahora O sea, los que te 32. encantó, vamos. Me encantó, pero no es el motivo por el que estamos aquí. Claro, es que esta es la parte guay. Ahora todo el mundo se ha quedado con esto de esta chica que escribe estos libros tan cozy crime, tan guay, tan tal, esta chica tela, amiga. Entonces, ¿por qué crees que estamos hablando de Anne Perry? Yo lo sé porque me lo has ¿Por qué? contado. Y porque tienes un guión delante. No, bueno, y porque me lo has contado. Lo digo. Ahora, vais a flipar. Pues estamos hablando de Anne Perry porque Anne Perry es una asesina. Pero literal. Pero literal. Una ¿Tú has asesina visto? condenada. Sí, condenada y sin ninguna duda y reconocida y confesa. De hecho, una asesina muy famosa. Por la ficción. Es que es aquí muy fuerte aquí hay esta una historia, meta, tía. es todo muy meta, Es tío, muy aquí. meta. Es que a veces esta historia me parece un salseo maravilloso. ¿Tú has visto la peli Criaturas Celestiales? De hecho, es una de mis pelis favoritas de Peter Jackson. Pues presiento que de Anne Perry no, porque ella es una de las dos chicas reales en las cuales se basa con bastante fidelidad a la historia real esa película. Para quien esté un poco perdido, Criaturas Celestiales es una película de los años 90, O 2000, sí. 90, sí. dirigida por Peter Jackson, que si eres late millennial o generación Z te sonará porque es el director del Señor de los Anillos, y si eres early millennial o generación X te sonará porque es el de Mal Gusto. Este es el resumen. Es un señor que hace un cine como muy extremo, pero luego hizo esta peli, que es como una rareza Sí, dentro de su cine, producción, totalmente. que está basada en una historia real. Vale, pues Anne Perry es la chica a la que interpreta Kate Winslet. Que es que encima es una peli que tiene un repartazo. Claro, es increíble. ¿Quién es la otra? Que no me acuerdo. Jo, ahora. es esta Jo. chica morena, no me va a salir. Esta chica morena, claro. Esto me es lo tenía que verdad. haber preparado. Esta Ya, chica morena tan mona. Yo con el también pelo podría haberlo corto. hecho, pero bueno, sé que Anne Perry es Kate Winslet y bueno, vamos a hablar del crimen, que a lo mejor no todo el mundo ha visto Criaturas Si no la habéis Celestiales. visto, por favor, buscadla. En alguna plataforma tiene que estar. No sé en cuál, pero en alguna tiene que estar, porque además es una peli que tiene ya 30 años y tiene que estar. Es una peli espectacular, sobre todo cuando te enteras de que la historia es real. Claro. Ahí va la historia real. Anne Perry es un seudónimo, ¿vale? Pero no es un seudónimo literario solo, es un seudónimo, es vital. Claro, es el nombre real que se puso, el nombre oficial que se puso esta mujer tras los hechos. Hechos. Su verdadero nombre, voy a leer una parte porque hay cosas que no me sé del todo, ¿vale? Su verdadero nombre es Juliette Marion Hume. Y bueno, estuvo enferma de niña, entonces sus padres viajaron un poco por diferentes países de habla inglesa. Ella es británica, Sí. pero buscando un clima que la favoreciera. Estuvieron en Sudáfrica, estuvieron en Nueva Zelanda, y cuando estaban en Nueva Zelanda, en 1954, la mejor amiga de Juliette, Anne, es Pauline Parker. Las dos tienen 16 años y creo que es uno de esos casos en los que podríamos poner unas comillicas en la palabra amigas, En ¿vale? la peli se ahorran las comillas. Vale, en la peli O sea, se ya ahorran de- las dejan comillas, como en muy la vida claro- real nunca claro, se ha en la peli afirmado queda muy nada. claro que la relación entre ellas dos va mucho más allá de una amistad Claro. adolescente. Claro. En la vida real nunca lo sabremos. En la vida real nunca lo sabremos, tampoco estamos aquí para hacerle un outing a nadie, o sea que en fin. No, en El el fondo caso es nos que- da igual para la trama, también os lo digo. Claro, es que O sea, ya me dirás tú lo que cambia. es que ahí, indiferente claro, para la trama, es lo que hay. totalmente. Bueno, pues Juliette, que es Anne, se iba a ir a vivir a Inglaterra, iba a regresar a Inglaterra con su padre, porque sus padres se acababan de divorciar, y la esperanza que tenían las dos amigas es que los padres de Pauline le permitieran que se fuera con ella. Claro, es una cosa como que muy típica de adolescentes. Que esto, me eres quiero ir a vivir con mi mejor amiga. Claro, esto de adolescente lo piensas mucho. Tu mejor amiga se va a vivir fuera porque sus padres los trasladan o lo que sea, y tú dices, buah, les voy a preguntar a mis padres a ver si me dejan ir. Que es spoiler, no. No, claro, O sea, jamás. la gente normal no deja que sus hijos se vayan a vivir Claro. con amigos. Sí, cuando a tienen 14 7.000 años. kilómetros, ¿sabes? O a los que sean. Que no Bueno, sé, ya, no, pero bueno. Miles de kilómetros. Total, que los padres de Pauline, para sorpresa de nadie, dijeron niet, y Pauline dijo, bueno, pues voy a matarlos. Y entonces... Que es que lo has resumido muy bien. O sea, el resumen fue, jo, que mi madre no me deja salir, pues la matamos. Pues la matamos. Entonces se fueron a dar un paseo por ahí, por unos acantilados o no sé qué vaina. Era un bosque, ¿no? Era una cosa buena, no sé, Sí, por bueno, algún lado. así un escenario natural como muy chulo, y salvo para la madre de Pauline, claro. Y entonces la tal Pauline metió una media... lo hizo Pauline, sí. Lo que hizo Juliette, o sea, Anne Perry, fue tirar algo al suelo, no se sabe muy bien qué, para que la madre de Pauline se tuviera que agachar a recogerlo, y entonces Pauline
había metido una roca dentro de una media y le zumbó en la cabeza. También te digo que lo de la media me parece una fantasía como de... es performance ya. Sí, es performativo todo en realidad, sí. Entonces le zumba en la cabeza y dice, pues con un golpe se ha muerto. Bueno, pues la madre de Pauline era dura de pelar porque hicieron falta 54. ¿Qué dices tú? Que no los dio una sola. Entre 1 y 54... Hombre, pues es que si lo dio una sola, la tendinitis en el codo no la salva a nadie. Claro. ¿Vale? Claro. Entonces, el resumen de todo esto es: nuestra autora se cargó a pedradas a la madre de su mejor amiga. Que pide perdón por ser un poco disléxica, no fueron 54 golpes, fueron 45. Bueno, claro. Hay una Ponemos en duda la alevosía ya. Hay una diferencia sustancial. Bueno, total que las condenaron, o sea, las pillaron porque... Fíjate tú, claro. si matas a pedradas a la madre de tu mejor amiga, te condenan. Esto está bien saberlo, por si acaso. Hago meeting para que luego digan que antes la justicia era más estricta, porque es verdad, o sea, la gente se pone como muy locker con, es que hoy en día los menores pueden hacer cualquier cosa. Bueno, pues este crimen, si ellas hubieran sido mayores de edad, era pena de muerte, se libraron por eso, bueno, y también porque confesaron. Pero las encarcelaron durante 5 años. Que a mí me parece, comparado con el crimen, 50, como poca cosa, ¿no? Sí, no sé, o sea, quiero decir que... Te quiero decir que te has cargado una persona sobre todo en el entorno, o sea, quiero decir, en el contexto años 50, ¿no? Que todos pensamos que todo sería hiper, mega, ultra en el año estricto, que quieras, que ¿no? te has cargado a una persona a pedradas. Sí. Concretamente a tu padre, es que es un poco parricidio. Sí, claro, también. claro. Bueno, entonces, un poco y mucho. La condición que les pone en su momento la juez para dejarlas en libertad es que no pueden nunca más en todas sus vidas volver a tener contacto. Que, por cierto, esto da para una novela. Esto te iba a decir, es súper novelesco. Un montón, tío, a mí me encanta. Te dejo vivir, pero no puedes volver a contactar con ella. Porque más o menos como que los psicólogos que las analizaron en prisión se retroalimentaban. Claro, vieron un poco que cada una de ellas por separado era normal, ¿no? Bueno, dentro del contexto del normal que te da un día por darle 45 pedradas a tu madre con una media. Bueno, pero eres una adolescente. Bueno, sí, pero como que estaban muy abducidas la una por la otra. Entonces, Juliet se cambia el nombre, se convierte en Anne Perry, se va a Inglaterra, estudia en Oxford, si no me equivoco, se convierte en una escritora de éxito mundial y nunca de estos nada se supo hasta que sale la peli. En el momento que sale la peli, se sabe que es un caso real, se investiga y imagínate la sorpresa de decir... Es Anne Perry, porque Anne Perry en España no es tan conocida, pero en el mundo anglosajón... Esta señora llevaba desde los 70... Claro, publicando. Y estamos hablando de una peli que no puedo decir la fecha exacta, pero finales de los 20 90. años, ponle. Claro. 20 años sin que nadie pudiera sospechar eso. Esta señora llevaba 20 años siendo un bestseller. Ella se hizo mormona. Y todo su rollo es que es una predica el perdón, que ya también te digo, cuando has matado a alguien de 45 pedradas, te viene guay el perdón. Te viene muy bien. Claro, no prediques el pedrao. Claro, es que claro, qué difícil es decir predicar pedrada y perdón en la misma frase, que no se nos valora, ¿vale? Como trabalenguas. Entonces, claro, ella quedó en shock, ella se vio muy afectada, era una señora así como muy british, muy de tomar el té con el dedo para arriba, y estaba como muy indignada, en plan, oh, maldita sea, hice este pequeñito error en mi adolescencia y ahora se ha sabido. Bueno, ¿no? el error no era pequeñito, pero es verdad... Hombre, el shock yo entiendo que es la... Es verdad que esta persona cometió un acto horroroso y terrible y absolutamente punible y criticable y todo lo que tú quieras cuando era un adolescente en un momento probablemente de enajenación bastante grave, y habían pasado muchos años y entiendo que tú rehaces tu vida, te reencauzas... ¿Ves? Es que somos... esto es de lo que va el episodio. Exactamente. Tenemos una cierta benevolencia, que yo soy muy benevolente en general, que no... Anda, no te lo crees ni tu amiga. No, sí que soy muy de la reinserción. Sí, un ser de luces, Abril. Bueno, que sí, joder. Entonces, pero no lo somos con otra gente. Esto es lo que a mí me... O sea, el episodio es esto. ¿Por qué a unos personajes públicos se les cancela con relativa facilidad y a otros no? Esto es lo que a mí me fascina. Es decir, ¿por qué hay quemas públicas de libros de J.K. Rowling, que lo que haya hecho, bien, mal o regular, lo ha hecho con la voz, no ha asesinado a nadie a pedradas, pero no de Anne Perry? ¿Por qué se cancela absolutamente? Y con esto no estoy defendiendo a los cancelados, que quede claro. A Plácido Domingo, que me caben pocas dudas de que de lo que se le ha acusado es cierto, pero Chris Brown llena estadios y todos vimos cómo le dejó la cara a Rihanna. Sí. O se venden en Bershka camisetas de Tupac, que es obvio que era un mafioso con acusaciones de violación. Todos lloramos, yo no, pero bueno.
el mundo lloró la muerte de Kobe Bryant, acusado de violación. Es decir, ¿por qué unas cancelaciones sí y otras no? A ver, yo tengo mi teoría al respecto. Pues yo no, o sea, que quiero oír una. Tengo una teoría que yo no tengo la verdad absoluta, vamos a empezar por aquí. Pero es cierto lo que dices, y es verdad que, por ejemplo, pues contra J.K. Rowling se ha ido de forma masiva, ojo, en mi opinión, correctamente, quiero decir, las declaraciones de esta señora... Pero como quiero que conservemos el podcast, me callo mi opinión sobre las declaraciones de esta señora son absolutamente deleznables en todos los aspectos posibles, y mira, fenomenal que digamos que esta señora es el horror como ser humano, pero... Estoy totalmente en desacuerdo, lo quiero dejar claro, pero, y canceladme a mí, no el podcast. Pero quiero explicar por qué opino esto, o sea, no por qué opino esto, sino porque voy a marcar una diferencia. Se ha ido mucho contra J.K. Rowling, por ejemplo, y yo no he visto la misma quema pública contra Sánchez Dragó, por ejemplo, que ha reconocido públicamente mantener relaciones sexuales con niñas de menos de 12 años. Sí. Que no habían llegado ni a la pubertad. Y ha hecho apología de eso. Exacto. Es peor aún. O Juan Manuel de Prada, que ha hecho declaraciones en prime time en televisión absolutamente desquiciadas con respecto a la pureza de las niñas menores de 13, 14 años. O sea, una cosa muy deleznable. Hablamos de pederastia con todas las letras, una cosa terrible. Y no se ha cancelado tanto a estas personas. Y yo tengo una teoría de por qué. Yo tengo una de eso también. La teoría de por qué es, en este caso estoy poniendo el ejemplo de 2 hombres y una mujer, pero justo en este caso no creo que tenga que ver con el hecho pues de yo creo que tiene que ver que flipas, pero bueno. No, porque por ejemplo a Amber no se la ha cancelado, ya. siendo mujer. ¿Por qué creo que se ha cancelado más en este caso a J.K. Rowling que a cualquiera de estos otros 2 autores? Porque la literatura de J.K. Rowling, sus libros, fueron refugio para mucha gente de ese colectivo porque se sentían diferentes, porque se sentían outsiders, entonces encontraron en esos libros y por extensión en su autora un espacio seguro que luego se volvió en su contra. Entonces, entiendo que la rabia es mayor. No creo que nadie del colectivo, ni LGTBI ni feminista, haya encontrado ni en la literatura de Dragó ni en la literatura de Juan Manuel de Prada un refugio. Les habrán gustado o no los libros. A mí, uno de mis libros favoritos, por ejemplo, es de Juan Manuel de Prada. O sea, no tiene nada que ver. Me encanta, pero me parece un ser humano deleznable. Me parece un ser humano deleznable y ya está, no hay más. No, pero claro, creo que tiene mucho que ver con este rollo de traicionar a quienes han confiado en ti. Bueno, yo en el caso de J.K. Rowling es que no quiero entrar mucho porque no. Creo que también la traición es de doble vía, ¿no? Porque también es eso. O sea, alguien te ha dado un refugio, un lugar, y por esa persona sí vas, y a quien te ha odiado toda la vida no. Eso es que es bastante curioso. Pero claro, ahí es donde y luego la creo rabia. que también hay una parte que en el caso de J.K. Rowling no ocurre, pero en otros casos creo que también hay una parte de lo que es fácil cancelar. Es decir, tú eres un chaval de 23 años y te resulta mucho más fácil, o sea, con todo mi respeto a la gente joven, pero vamos, por simple sociología, te resulta mucho más fácil cancelar a Plácido Domingo, que en tu vida ibas a ir a ver un Otelo. Sí, por supuesto. Que a un rapero o que a un reggaetonero que puedes mañana ir a verlo en tu ciudad. Entonces eso, claro, es muy fácil. No, yo voy a cancelar a Virgilio. Que no tenía ya mucha intención, ¿sabes? Pues claro. Sí, entonces creo que sí que se producen. Eso es un poco lo que hablábamos del libro del odio, que independientemente de que tenemos opiniones diferentes, como en absolutamente todos, señores, pero ¿cuántos true crime hay que hacen daño a la víctima? No, pero fíjate millones, y creo que es mucho más mainstream un true crime en Netflix, por ejemplo, que un libro de anagrama. Claro, pero para mí hay una diferencia ahí, no sé, de la que ya hablamos en su momento, que no es tanto el daño que se le haga a la víctima como el favor que se le hace al victimario. Es decir, en el caso concreto... Y no hay en el caso concreto y específico de Bretón, es un megalomaníaco que lo que busca es esa posición. No discuto, entonces se la das y, estoy completamente de acuerdo, pero no hay true crimes también desde esa perspectiva. Seguramente sí. Hombre, un montón. Seguramente entonces, sí. Y incluso hay, bueno, ya hablo más de producciones quizás extranjeras, no me doy tanta cuenta a lo mejor de una nacional, pero como que... ¿cómo se llama? Como que ensalzan incluso. O sea, vamos a ver. Yo he visto probablemente eso yo he visto documentales de Ted Bundy que acabas de verlo y te apetece ser Ted Bundy, tío. Bueno, pero yo creo que aquí en España, de momento, no hemos llegado a ese punto. Es verdad que
creo que la aproximación que se ha hecho, no solo literaria, sino también audiovisualmente, a las figuras de asesinos, criminales y tal, por mucho que se hagan desde la fascinación, porque se hacen desde la fascinación, y no seré yo quien cancele esto, porque insisto que yo soy una gran fascinada del true crime. Bueno, a mí, ¿qué me vas a contar? Me encantan estas historias. Yo me leería las galeradas de Luis G. Si me las pasa alguien. A mí me interesan estas historias porque me interesa esa parte del ser humano, el cómo podemos llegar a este punto. Los límites del comportamiento humano. Exactamente, claro. Pero bueno, es verdad que creo que es un tema para debatir. No, es un tema para un debate eterno, que es una cosa que se nos da muy bien, pero la gente tiene una vida y querrá que acabe el episodio en algún momento. Y están en la playa diciendo, me quería meter en el agua y estas dos no se callan. Que siempre me dice la gente, los episodios tenían que ser más largos, pero bueno... Esto díselo a Pablo. Al técnico de sonido. Sí, el técnico de sonido está como poniendo cara de Dios es santo, por favor no les manden más mensajes de ese estilo. Por favor. Y más largo no, más largo no. Pero bueno, que seguiremos hablando de cancelaciones, seguiremos hablando de un montón de cosas. ¿Tú crees que algún día nos cancelarán? A mí me parecería genial. A mí me encantaría, pero, o sea, porque eso significa que eres alguien. Claro, esto es como, este fin de semana tuve la suerte de coincidir con Pedro Feijóo en un evento, de presentar a Pedro Feijóo en un evento, y hablábamos de sus libros, y él mete muchas personas reales en sus libros. Y me decía, bueno, ya hablaremos, ya te meteré en... tal, se lo decía también a una del público, y te decía yo si me metes quiero ser o la muerta o la asesina. Hombre, claro, evidentemente, ¿qué vas a ser? ¿Un guardia de tráfico que pasa por allí? Pues claro que no. Yo quiero ser, si puedo elegir, la mala. De todos modos, yo creo que la pregunta que deja este episodio es, ¿leerías y leerías exactamente igual un libro que ha escrito alguien que ha matado a alguien? Si sé que lo ha matado antes de leerlo, no lo leo igual. Igual lo leería, ¿eh? Claro, pero claro, te influye bueno, a la hora he leído, el Marqués de Sade fue acusado de mil millones de cosas y he leído sus libros. Claro, pero algo más contemporáneo, ¿no? Pero éticamente, ¿comprarías su libro? No lo sé. Yo depende del crimen, fíjate. Yo reconozco que soy muy selectiva con a quién matar. Yo reconozco que soy intelectualmente muy egoísta y que yo separo absolutamente la obra de su autor. Yo en muchas ocasiones siempre también. Y cuando el autor separe su obra también de sí mismo. Es decir, lo que no voy Pero ¿tú te crees que de verdad se puede separar? No como consumidor, porque como consumidor evidentemente, o sea, a mí me ha pasado con, insisto, Juan Manuel de Prada, cuya forma de expresión social me parece deleznable y que ha hecho declaraciones que me parecen apología de la pederastia y por lo tanto me parece una persona condenable hasta Juan Manuel penalmente. De Prada no lo he leído, bueno, pues tiene un libro que para mí es uno de los mejores libros que he leído en mi vida, que es Las máscaras del héroe, que es una maravilla de libro, pero una maravilla de libro, y a mí este señor me parece un horror. La pregunta es, tú como lector sí puedes separar hasta cierto punto, pero como persona, como autor, ¿hasta qué punto tu obra es fruto de quién eres? A mí me pasa, a mí por ejemplo, yo puedo leer a Reverte, aunque no estoy, a mí me encanta cómo escribe Pérez Reverte, me encanta, ¿vale? No y puedo leerlo a pesar de que no estoy de acuerdo con él en una serie de cosas. En otras estoy súper de acuerdo, ¿vale? Soy súper fan de Reverte cuando insulta a todos los que abandonan perros y cosas así. Claro, yo la parte animalista de Pérez Reverte... Claro, voy a muerte. Le perdono todo lo demás por eso. Bueno, yo no se lo perdono, pero don Arturo en esto yo le aplaudo. Yo sí, porque me importan más los perros que ninguna otra cosa, básicamente. En esto y en ser solo tildista. No, yo en eso no. Pues yo, ¿sabes en qué? Y es una cosa que también le aplaudo a J.K. Rowling, y ahora ya que me queme todo el mundo... En que las personas, en que deciden tener una voz, no quedarse en su casa contando billetes, aunque no estamos de acuerdo con para qué utilizan esa voz. Porque si no, las voces de este tiempo, de esta época, que pervivirán, serán las de 4 influencers locos que hacen cosas virales. Porque nadie de la intelectualidad se atreve a hablar por miedo a decir algo que les pueda suponer un problema. Ahí lo dejo. Oye, vamos a cerrar con él. Pues nada. Me he sentido muy lista de repente. Vamos a recordar a la gente sí, por favor, que en este momento te estoy dando el libro para que lo cojas. Perdón, gracias. Yo pensando que lo estaba enseñando. Bueno, vamos a recordar a la gente que tenemos activo un sorteo en nuestra cuenta de mucha Instagram. Gracia. Me siento un poco como si estuviera en el precio justo. Sí, un poco, ¿no? Podríamos haber cogido cada una la del otro. También es verdad. Bueno, es igual. Bueno, tenemos activo un sorteo en nuestra cuenta de Instagram, que es Desquiciadas de Libro, de nuestros 2 libritos favoritos, Nuestro último verano en la isla y Hogar. Bueno, hay que seguir las instrucciones que están en el post fijado. Y aún nos quedan unos días para participar, así que a por ello. Es una oportunidad fantástica para tener lectura gratis para el resto del verano. Efectivamente. Está muy bien planteado, muy bien planteado. Y con esto y un bizcocho terminamos nuestro penúltimo episodio de la temporada. Porque se nos acaba la temporada 1, señora. Season 1 is over.
Sí, Qué fuerte. sí. Luego podemos poner previously, on desquiciadas del libro, Quiero hacer eso. ¿verdad? Hay que Sí. hacerlo, hay que hacer un Nuestro teaser técnico para la está temporada 2. sintiendo con una cara cuestionable. Bueno, que disfrutéis mucho de la playa, del ocio y de todas las cosas bonitas que trae el verano, que llevéis lo mejor posible el calor. Y nos vemos en el último episodio de la temporada 1. Muchas gracias.